7 velocidades. Nuevo Tiguan All Space, el Volkswagen para la versión que eres hoy. Encuéntralo en todos los concesionarios Volkswagen de automóviles y SUVs del país desde 39,990. Descansar es más que dormir, es sonreír, jugar y juntos tiempo pasar. Descansar es más que dormir, es leer tu libro favorito recostado en el sofá. Chile te ofrece eso y mucho más, compartir y disfrutar y juntos soñar. Chile te ofrece eso y mucho más, y un sueño reparador tú podrás disfrutar. Solo con Chaide lo podrás disfrutar. Chaide, sueña con un mundo mejor. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del gobierno nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:25. Entiendo que tenemos que apoyar una jornada que pase igualmente de la inercia a una acción vigorosa para que la economía no se detenga, no se congele, no espere nuevos avisos como en la tauromaquia. No. La economía tiene que estar vigente, permanente, la economía tiene que ser dinámica. Los dispositivos que ordenen cualquier movimiento estratégico deben estar aptos. Señor presidente de la República, con el respeto que usted se merece, usted ha hecho bien en seleccionar a un Marcos López en calidad de asesor ante la Junta, digamos lo que nosotros conocemos como Junta Monetaria. Más o menos esa es la tarea que está cumpliendo el gran economista guayaquileño, que me honra con su compañía y nos honra con su compañía esta mañana. Estoy pensando de que al señor presidente de la República hay que apoyarle en el uso de los mecanismos, los pocos que tiene, pero que se los va ampliando. Si la economía está boyante, y si no está boyante, por lo menos está dinámica, creativa, confiable. Lo que ocurre es algo pasó, y entonces los banqueros dicen, han disminuido los depósitos. La gente ya no va a depositar dinero. Lo que nos quieren decir es, en doble, no intención, pero en doble sentido están diciendo, algo está pasando que la gente no cree que tiene que depositar su dinero en los bancos. Y con la tecnología imperante, este momento lo que hace es mandar al exterior, seguramente, o guardar en casa, o en el sitio donde hayan escogido guardarlo. Pero dinero no tiene que estar en la nube. En la nube no hace nada por un país, hace por otros países y hace ricos a otros individuos o otros conglomerados de emprendedores. Y eso no está bien, pues. Es un acto desleal con el país. En fin, de unos y de otros. Me parece muy importante que salude yo al doctor Alfredo Vergara, que salude yo al doctor Marcos López, delegado del señor presidente en el ejercicio económico ante la Junta Monetaria, ante el Banco Central, como se quiera denominar. Quiero también saludar a Julio José Prado, presidente de la Asociación de Bancos Privados. Sí, desde luego. Para que nos dé cuenta de a qué atribuye la banca, la Asociación de Bancos Privados, lo que dan en llamar, no el retiro, pero la queja predominante es de que el público ya no lleva dinero a los bancos.
y ahí puede haber un error. O los cajeros no informaron a los gerentes de los bancos, pero yo estoy dejando mi dinero normalmente para lo que yo necesito. Ahora, el dinero que se pone al servicio de la especulación, ahí ya es otro cuento, ya es otra cosa. Entonces tenemos que hacer reparos, tenemos que hacer giros, cambios, porque no puede seguir esto perjudicando a la estabilidad económica de nuestro país. Julio José Prado en línea telefónica. ¿Por qué no creen ustedes que no están llegando los recursos a las ventanillas de los bancos? Los recursos de los ecuatorianos han disminuido o algo por el estilo. Han escrito incluso sendos editoriales en las últimas horas. Montón de compatriotas que tienen conocimiento pleno o tienen conocimiento pleno de este tema. El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, el talentoso Julio José, está con nosotros. Señoras y señores, ¿qué pasa, doctor Prado? ¿Qué pasa con la banca y los depósitos? Por favor. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación y saludas a Marco, Alfredo, que veo que están ahí, y no sé si Antonio Acosta está ya conectado en la línea también, pero saludos a él. Y gracias por la invitación y disculpe que no puedo estar ahí, estaba saliendo de otra entrevista, pero lo atiendo por vía telefónica. Mire, a ver, primero hay que decir que, Gonzalo, los depósitos no están disminuyendo. Lo que está menos rápido es la velocidad de crecimiento de los depósitos. Hoy por hoy, en términos del stock total de depósitos, del saldo de depósitos, estamos en el nivel más alto que hemos tenido, ¿no es cierto? Podemos decirlo, histórico, ¿no? Tenemos un nivel de depósitos que bordea los 29.500 millones de dólares. Como le digo, es el nivel más alto que hemos tenido. Lo que está creciendo menos fuerte es la tasa de crecimiento interanual, la variación de depósitos, que claro, el año pasado, o hace 2 años, venía teniendo una tasa por encima del 15% de crecimiento interanual, y ahora tenemos una tasa de crecimiento que está bordeando el 3 o 4% interanual. ¿Qué está pasando? Y respondiendo a su pregunta, Gonzalo, no es que la gente está desconfiando en el sistema financiero, no es que la gente está sacando su plata de los bancos, y esa es una buena noticia. La gente confía en el sistema financiero, porque tenemos hoy por hoy unos bancos sólidos que han demostrado que se comportan técnicamente. Lo que sí está pasando, Gonzalo, es que la gente en general, la economía en general, está pasando por una etapa en la cual hay menos liquidez agregada en la economía, ¿no? Y esta menor liquidez agregada en la economía de parte de las personas, de las empresas, del propio gobierno, etcétera, hace que haya menos capacidad para, el rato que usted retira dinero, volver a reponer con la misma velocidad ese dinero en los bancos. ¿Y a dónde va ese dinero? Mire, en general, ¿no es cierto?, hay menos cantidad de dinero agregado en la economía. Eso es lo que estamos viendo. No es que se está yendo dinero del país, no es que la gente está sacando plata del país, como sí sucedió en otras ocasiones, y no es que hay desconfianza en el sistema bancario. Le doy un dato, Gonzalo. Los depósitos a corto plazo, ¿no es cierto?, obviamente los depósitos en cuentas de ahorros y cuentas corrientes, sí han perdido dinamismo, pero se ha ganado dinamismo en las cuentas de ahorro a largo plazo. Las cuentas que son a más de 3 meses, 6 meses o 1 año, han venido creciendo durante el último año. Esa es una muestra de que la gente, el poco dinero que tiene, ¿no es cierto?, lo está poniendo a buen recaudo y para ganar una tasa de interés adecuada en los bancos. Ese es un primer elemento. Entonces, como le he comentado en algunas ocasiones, Gonzalo, estamos viviendo un nuevo entorno económico, un nuevo ciclo económico. Ese ciclo económico está marcado, obviamente, por un menor dinamismo y menor crecimiento del gasto público, de la inversión pública, pero obviamente eso lo que significa en el sistema financiero es que hay menor cantidad de liquidez agregada. Ahora, una buena noticia que le doy, que comenzamos a ver ya en los últimos 2 meses y con más fuerza en el último mes. Lo que estamos viendo en la economía, Gonzalo, es que el segundo semestre de este año nosotros le pintamos mucho más positivo de lo que ha sido el primer semestre de este año. ¿Por qué? Porque creemos que va a ser mejor el segundo semestre por varios elementos. Primero, definitivamente, y es una buena noticia, ya sabemos todos que tenemos un acompañamiento financiero, pero un acompañamiento también institucional del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la CAF, del BID, y eso ya nos da un panorama diferente. Pero si les mandan 500 millones de dólares
¿por qué con eso no activamos, obviamente, la economía productiva? Nos imaginamos el resto de conciudadanos. A eso voy. Entonces, una parte es la parte del FMI, ¿no es cierto? Es lo que le compete al gobierno, que te va a ayudar. Pero le quiero comentar de la parte que nos compete a nosotros, la banca privada. Efectivamente, en el último mes y medio, se han conseguido recursos frescos, nuevos recursos provenientes de banca internacional. De 450 millones. Exactamente. Esos más de 400 millones, que son alrededor de 450 millones de dólares, se han logrado por dos motivos. Primero, porque hay un entorno internacional diferente, le están comenzando a ver al Ecuador en forma diferente, a nivel agregado, a nivel macroeconómico, etcétera. Pero segundo, específicamente al sistema financiero, la banca internacional le tiene mucha confianza, tenemos buenos indicadores, es una banca solvente, técnica, con lo cual estamos consiguiendo recursos de afuera que bordean justamente eso de alrededor de 450 millones de dólares, y esos recursos van a servir para mantener el nivel de crecimiento del crédito, que si no los tuviéramos, esos recursos nuevos, frescos, internacionales, y no tuviéramos un acuerdo con el Fondo Internacional, la tendencia que veríamos en el segundo semestre de este año sería a un decrecimiento paulatino del crédito, porque si es que hay menos depósitos, no se puede mantener ese nivel de crecimiento del crédito. Pero como le digo, la perspectiva que tenemos en el segundo semestre de este año es más bien que podamos mantener niveles de créditos adecuados, y este dinero que se está consiguiendo va a ir a varios sectores. Va a ir, por ejemplo, ya dependiendo de cada banco, ¿no es cierto? Sí. Pero pues, va a ir a microcrédito, va a ir al sector de pymes, va a ir al sector productivo, ¿no es cierto? Y no va a ir directamente, obviamente, al sector que a muchos les preocupa, y sobre todo al gobierno, que es el sector de consumo. Esto va a ir a sectores productivos, y esa es una buena noticia. Ok, pero Marcos López, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, muy buenos días. Alguien ha dicho desde el sector bancario que hemos perdido un hábito, un vigor que estaba desde hace gran tiempo vigente en la realidad económica financiera ecuatoriana. El hecho de que la gente iba a depositar plata en los bancos. Y los bancos dicen como que ha bajado, ha decrecido esa cantidad de depósitos. Estoy frente al presidente de la Asociación de Bancos Privados. Está, como usted acaba de escucharle, y el público también. Marcos López, algo no se le está olvidando al gobierno central en términos de estímulo, en términos de, ¿qué podríamos decir? De que el señor presidente de la República, del que el Palacio Nacional motive mayor inversión y credibilidad de la gente en lo que estamos haciendo en materia económica, que para mí está bastante bueno el ambiente. Gonzalo, muy buenos días a todas las personas que tienen la amabilidad de escucharnos, y gracias por sus generosas palabras al inicio. Realmente es un gusto ser el delegado del señor presidente de la República, porque a través de eso uno puede servir al país, y el interés es de servir al país. Como ya lo explicó Julio José, no es que la gente no esté depositando, el crecimiento es el que ha bajado. Yo tampoco me estoy inventando. No. Ayer declararon los banqueros de que había menos flujo de dinero de parte del público en depósitos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no estamos cometiendo el mismo error que se cometió en la década pasada. Porque estamos en un proceso de ajuste, estamos en un proceso de ordenamiento. Yeah. ¿Qué sería lo irresponsable en este momento? Hacer lo que se hizo en la década pasada. Ensanchar el balance del Banco Central, decir, señores, cómprenme 100 millones de bonos, ponerle 100 millones de bonos a la cuenta única del Tesoro, y ya hay plata. Y nos creamos plata contablemente. Y entonces, obviamente, va a haber dinero en la economía que se va a ir a los depósitos monetarios, que fue lo que pasó en la década anterior, claro, cuando ensancharon el balance del Banco Central en 7.000 millones de dólares. Pero son 7.000 millones de dólares, claro, que se los crearon contablemente. Entonces, obviamente, las cuentas contables
comenzaron a subir, los depósitos comenzaron a subir, ¿verdad? Entonces había este crecimiento, esta explosión de depósitos de 10%, de 15% de crecimiento. ¿Usted recuerda, Marcos, lo que hizo el señor expresidente Correa? Exacto. Estando precisamente nuestro querido invitado Alfredo Vergara en calidad de superintendente de bancos, prácticamente le renunció. ¿Cómo fue ese insuceso para que recuerde el pueblo ecuatoriano respecto a la inconducta financiera, por no decir otra cosa, del expresidente Correa? Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Y gracias. Buenos días a usted también. A ver, en corto, ¿qué es lo que pasó ahí? Cuando yo llegué a la superintendencia, invitado por el propio Correa, que yo estaba fuera totalmente, tenía mi actividad privada, y él me dijo, mira, en el Congreso no quieren aceptarme la terna que yo estoy invitando. Hasta cierto punto, Marcos, que yo estoy enviando. Que yo estoy enviando. Marcos, creo que es un poquito testigo, porque en esos días yo asistí también al Banco Central a ciertas cosas. Y yo le dije, mira, estoy con mis actividades, me dices que no quieren, déjame, te pongo en tercer puesto. Tercer puesto nunca es elegido. Yo le dije, bueno, he tenido un viaje que hacer, y en efecto lo hice a Italia, regresé a los 15 días, y me enteré que en la semana siguiente ya elegían, pero yo no le presté atención. En corto fui elegido, contra pronóstico de todo el mundo. Me quedaba dos alternativas: renunciar sin ninguna causa, yéndome incluso contra lo que se había producido en el Congreso y el propio presidente, que era amigo mío en aquel entonces, lo cual no podía hacer. Entonces yo me acerqué conversé y le dije, mira... ¿Dónde se conoció con Correa? Fui 4 años que prácticamente almorzábamos juntos, de lunes a viernes, en la Universidad de San Francisco. Como catedráticos. Éramos los dos, éramos profesores a tiempo completo ahí. Ya. Y no nos llevábamos... En ese bar que hay en la mitad, con unas graditas. En ese tiempo ya había un montón de sitios muy deliciosos dentro de la universidad y fuera de la universidad también. Bueno, en fin, esas son anécdotas pequeñas. Le dije, mira, ok, voy a quedarme, a aceptar, digamos, el nombramiento que me hizo el Congreso, pero con una condición: superintendencia de bancos autónomos. Porque con él, con Rafael Correa, habíamos hablado incluso en foros dentro de la universidad. Yo estaba totalmente a favor de la dolarización y él en contra. Eso lo sabemos los que le conocíamos a él. Era un muchacho muy simpático. Él era en contra de la dolarización. Tuvimos varios debates. No, y el otro que apoyaba era, me acuerdo, Alberto Acosta, que era bien duro en el debate. Tenía muchos argumentos, antiimperialista, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero llegar a eso. Pero en todo caso, yo le puse como condición para aceptar que la superintendencia iba a pertenecer autónoma. Yo recuerdo, fui al Banco Central y les dije que íbamos a hacer autonomía, y me acuerdo, Marcos López fue el único del Banco Central que habló sobre las tasas de interés. Ahí fue cuando lo conocí. Y fue el único, porque había el presidente, había el gerente del Banco Central, mutis por foro, no decían nada. Yo decía, las tasas de interés vamos a tener que dinamizarlas y reducirlas. En aquel entonces la tasa de interés máxima era de 10,45. Pero en cambio, los bancos cobraban comisiones, 60, 70% de comisión. Las tasas de interés reales efectivas eran altísimas. Eso había que arreglar. Y lo único que podía arreglar es una superintendencia de bancos autónomos, porque si no tenía que esperar lo que decía el Congreso, lo que decía el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, esa era mi preocupación. ¿Para qué nos sirve esto? Para bajar las tasas de interés. No, ¿para qué nos sirve este relato? Porque usted me hizo la pregunta, ¿cómo fue eso? Pero le estoy en el fondo, lo gran servicio que se hizo es que en 3 años, pusimos la ley de competitividad. Fui al Congreso, aprobé el Congreso, y ahí fue lo que el Correa rompió el contrato, que hizo conmigo personalmente. Y dijo, no, superintendencia de bancos autónomos, no, tiene que estar a órdenes del gobierno. Y ahí fue que me siguió un juicio político en julio de 2007. Le gané el juicio político y logré que esa ley se prolongue hasta fines del 2008. Así fue. La importante, usted dice que me sirve para el gobierno, le voy a decir para el Estado. Lo importante es que las tasas de interés bajaron un 15% anual en ese periodo, 2007 y 2008. 15% anual, hubo 220
de bancarizados nuevos, microempresarios en el país. La película es distinta a este momento. La película es distinta a este momento. A partir de aquel entonces, es decir, enero del 2009 hasta la fecha, y aquí está Marcos, que está trabajando ahora en eso, las tasas de interés han estado prácticamente congeladas. A la fecha, he hecho los cálculos, la variación de las tasas de interés anual es menos del 1%. Yeah. Están totalmente estancados, totalmente congeladas. Y aquí aprovecho para contestar la pregunta que usted ya hizo a mis dos contertulios. ¿Por qué? ¿Por qué se reducen los depósitos? Mi respuesta es totalmente diferente. Nos estamos, Marcos. ¿La gente huye de las ventanillas donde debía depositar o no? Usted le ponen esas palabras, yo no le pondría. Los banqueros le ponen. Bueno, no importa. Ok, quien quiera que ponga esas palabras, yo creo que con esas palabras o sin esas palabras, el hecho concreto es cierto. La gente huye. Ahora, ¿por qué huye? Por la explicación que usted da, pero yo tengo otra explicación. En un país dolarizado, la banca privada y las cooperativas privadas, todo el sistema privado se nutre ¿de qué? En un 90% de los propios depositantes. Es decir, si usted concede, cualquier banco concede un préstamo a Domingo de los Pigobes, automáticamente ese préstamo se está quedando en la banca y está el multiplicador monetario. Porque es que eso es lo que sucede. De ese hecho concreto nos estamos olvidando al decir, Marcos no lo mencionó, perdón, estoy diciendo, y tampoco lo mencionó el presidente de la Nación de Bancos, que acaba. Veamos qué nos dice don Antonio Acosta. Se arregla ese problema y se arregla la liquidez del sistema. De acuerdo. Antonio Acosta, presidente del Banco del Pichincha, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Por qué la gente no está con la credibilidad o el entusiasmo de depositar más dinero en la banca, según la lectura que ustedes han hecho y nos han hecho conocer también a los ecuatorianos? Antonio, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo, muy buen día. Un saludo cordial para Marcos, para Alfredo y para Julio José, que está en la línea, y por supuesto para todos los radioescuchas. Yo no comparto en que la gente haya perdido confianza en el sistema. El tema es que no existe tanta... No, en el ambiente económico, no en el sistema. En el ambiente económico, en la perspectiva económica no confía la gente. Por eso es que han decrecido los depósitos. Esa denuncia no la hacen los medios, la hacen ustedes. No a través de Julio José, pero en todo caso, respeto mucho esa percepción. Ya. Pero está claro, Gonzalo, de que la banca sigue creciendo en depósitos. Exacto. Ha crecido el 4% en lo que va de este año. Yo digo, se han gastado en otra cosa y le culpan de gana a la gente como que está replegándose a depósitos. No, y además el índice de confianza empresarial claramente demuestra que hay mucho más confianza en el sector empresarial, en el sistema económico nacional, y luego el riesgo país también ha bajado sensiblemente. Entonces no creo que deberíamos llegar a esos extremos de pesimismo. Pienso exacto. Muy bien, Antonio. Las económicas son favorables. Bien. No existe la masa de dinero suficiente en la economía para que los depósitos puedan seguir creciendo, pero dentro de los niveles de liquidez que actualmente están dados. Ahora, vamos al grano. Los recursos externos que han venido en orden de 450 millones de dólares logrados por buenas calificaciones del fondo y magníficas reflexiones también que ha hecho el Banco Mundial en apoyo a la economía ecuatoriana y a la manera como se está conduciendo el formato económico, también es buena onda. En concreto, los organismos internacionales están aportando con 441 millones a 4 bancos, al suyo, al Guayaquil, al Pacífico y al Produbanco. Los bancos líderes, digamos, cuantitativamente y en credibilidad, dominantes en el mercado ecuatoriano. No tan dominantes, la palabra está muy exagerada, pero sí podríamos hablar de confianza.
441 millones de dólares están ya en las arcas de los 4 bancos que acabo de mencionar. Entonces, el crédito interno está creciendo. Hoy se ubica ya en una tasa de 8,4%. Estos detalles, ¿cómo los describe Antonio Acosta Espinosa? Tenga la bondad. Tenga la bondad de Marcos. Sí, ¿Cómo le describe usted esta circunstancia? Sí, Gonzalo. A ver, yo creo que si queremos sacar al país adelante, lo primero que tenemos que cambiar es de actitud. Tenemos que tener una actitud positiva. No todo es bueno todos los días, siempre esto es un balance de cosas buenas, cosas malas que suceden, pero lo importante es que las cosas buenas sean más y que veamos con más optimismo. Hoy, por ejemplo, tenemos noticias de que en The Economist, una revista de mucho respeto, se considera al Ecuador ya en condición de desarrollo para efectos de las asociaciones público-privadas. Es decir, que ya pasamos de estar en un mapa que se establece en Latinoamérica, que está acá, en donde los países que no están aptos son los que están en rojo, que es Argentina, Paraguay y Venezuela, y los que están en verde son países aptos para la inversión extranjera, para recibir. Estábamos en rojo, pasamos a verde. ¿Okay? Esto es una buena noticia. Ahora el 26 ¿Qué parte está en plomo? ¿Bolivia? Bolivia. Ahora a fines de mes nos vamos a reunir los reguladores de Centroamérica, incluido Panamá, con los reguladores de Ecuador, en este caso la Junta de Regulación, del mercado de capitales, para poder hacer una asociación de las bolsas de valores de Centroamérica con el Ecuador. Costa Rica tiene exceso en su balanza de capitales. Panamá tiene exceso en su balanza de capitales. Aquí nos confunden mucho con Panamá y en algún momento podemos hacer un análisis sobre el tema de Panamá. Pero ahí hay exceso de capitales y por lo tanto tasas muy bajas. O sea, le sobra plata. Dinero. Claro. Entonces, esta asociación, por ejemplo, ¿qué va a permitir? Que estos países puedan invertir en el Ecuador, ¿verdad?, a través del mercado de valores a buenas tasas y en dólares. Cuando yo hago inversión, está Alfredo, Julio José que nos está escuchando, Antonio que nos escucha, sabe que uno de los dolores de cabeza es el tipo de cambio. Si yo voy a invertir en pesos colombianos y estoy en dólares, mi primer dolor de cabeza es el tipo de cambio y segundo, pues que la rentabilidad me cubre el tipo de cambio. Cuando vengo a un país dolarizado, ya no tengo la preocupación del tipo de cambio, sino solamente de la rentabilidad. Y aquí hay muy buenas corporaciones que pueden emitir títulos valores que pueden ser comprados por estos capitales. Por lo tanto, hay que ver lo bueno que está sucediendo. El hecho que la banca extranjera le preste, los multilaterales, le presten 431 millones de dólares, que esto no es poco. 431 millones en estos primeros meses, si contamos desde marzo que firmamos el acuerdo con el fondo hasta esta fecha, junio, han corrido 2 meses, más o menos. En 2 meses se ha conseguido lo mismo que se consiguió en todo un año, el año anterior. Entonces, hay noticias buenas. Estos son medios, este es camino para reactivar la economía. O sea, sí tiene la banca ecuatoriana con buena ingeniería financiera posibilidades de hacer cualquier tipo de operaciones muy significativas que alienten la credibilidad nacional e internacional en el país. Antonio. Sí, Gonzalo, efectivamente, como bien dice Marcos, y coincido con él, son muy buenas noticias que demuestran un importante grado de confianza de los organismos internacionales en el país y en su sistema financiero. Cuando se dice que se han autorizado 431 millones de dólares de créditos externos, nos quedamos cortos, Gonzalo. Permítame contarle que en el Pichincha ya hemos contabilizado en lo que va de este año 65 millones de dólares que entraron del IFC, el mes pasado 20 millones de dólares que nos mandó el Banco Exterior de Austria,
anunciamos hace pocos días, y usted tuvo la gentileza de permitirme dar esa primicia al público, 165 millones a través de la OPIC. Están por llegar 250 millones de dólares más de bonos verdes hacia el Banco Pichincha. Así, solamente en el caso del Pichincha estamos hablando que en este año entre 500 millones de dólares estarán entrando a la economía. Ahora, ¿eso qué significa? Que los bancos, el Pichincha y todos los demás que están recibiendo este tipo de apoyos, van a tener que salir a prestar, porque ese dinero no tiene otro propósito que no sea el prestar a diversos segmentos, como ya lo dijo Julio José, y que no son precisamente el de consumo, sino segmentos productivos. Entonces, el crédito obligatoriamente va a crecer, y no tanto porque hayan crecido los depósitos de manera paralela, sino porque la banca tiene la obligación de evacuar estos recursos que está recibiendo del exterior en proyectos productivos. ¿El crédito interno no está con una tasa muy alta en 8.4 o es baja para ustedes? La tasa de interés en nuestro criterio está muy mal concebida. Ese tipo de segmentos, y ya le escucho a Marcos con beneplácito una vez más, de que se está analizando un nuevo esquema para la fijación de tasas de interés, porque el sistema actual es caótico y no responde a la realidad nacional. En mi concepto, si la tasa fuera libre, podría yo garantizar con mi firma de que la tasa de interés para el sector productivo bajaría y paralelamente subiría la tasa de consumo. Y no es un poco peligroso, ¿qué dice el hombre de la asociación? Doctor Prado, economista Prado, ¿no es un poco peligroso el dejar suelto a criterio de los actores, digamos, la fijación de la tasa? No, Gonzalo. ¿Me escucha? ¿Aló? Sí, perfectamente. Sí. Ok. No, Gonzalo, eso es exactamente, y coincido plenamente con Antonio Acosta en ese sentido, y le voy a explicar un poquito sobre eso. Pero antes, permítame decir con mucha claridad, Gonzalo, y es bien importante que la ciudadanía lo escuche, no hay ningún motivo por el cual la gente esté huyendo del sistema bancario, no están huyendo los depósitos, la gente está acudiendo normalmente a depositar su dinero, sino que en este entorno económico diferente en el que estamos, ¿no es cierto?, como bien lo describió Marcos López, hay menos dinero agregado en la economía, y esa menor cantidad de dinero está haciendo que haya menor dinamismo de los depósitos, pero de ninguna forma estamos en un periodo de caída de depósitos. Qué buena noticia, qué buena noticia. Esa siempre es una buena noticia, y tenemos un sistema financiero que además, si es que llega a darse en algún momento esa condición en la cual haya una reducción ahí sí negativa, una caída negativa de los depósitos, el sistema está listo justamente para activar una serie de mecanismos y de fondos que tenemos para eso. ¿Ya? ¿Cómo activamos, aprovechando este cuarto de hora, cómo activamos el sector productivo? Sí, Gonzalo. Entonces, la primera noticia es esto, ¿no es cierto? Este dinero que se está consiguiendo va a ayudar a activar justamente al sector productivo, que estaba sintiendo, obviamente, que no había crecimiento económico, que no hay fuentes de financiamiento, etcétera y demás. Con este dinero se va a activar esas líneas de crédito exactamente, como lo ha dicho Antonio. Ese dinero no es para guardarlo, no es para defender liquidez en este momento, sino para prestarlo. Y tampoco para reenviarlo al exterior o esos juegos que no convienen, Marcos. No, por supuesto, ¿no? Entonces, Gonzalo, permítame cerrar con este tema, ¿no? Porque usted me decía, ¿qué más hace falta? Que si no hace falta más estímulos, si no se podría hacer algo más. Desde nuestro punto de vista, hay dos cosas sobre las que tenemos que trabajar. Primero, varias otras reformas de liquidez que tienen que irse dando. En el Ecuador, el sistema financiero, específicamente el sistema bancario, está atado de varias formas con varios temas que se llaman coeficiente de liquidez doméstica, reservas mínimas de liquidez, encajes diferenciados que no tienen mucho sentido. Todo eso tenemos que irlo resolviendo. Y el segundo gran elemento que hay que resolver, Gonzalo, es el tema de las tasas de interés.
tenemos que tener una discusión por primera vez en muchísimo tiempo en el Ecuador técnica, y ahí estoy totalmente seguro que Marcos López y el ministro Richard Martínez nos van a acompañar en ese proceso, y también de la mano con la Superintendencia de Bancos, para tener un debate sincero y técnico sobre lo que tiene que pasar con las tasas de interés en el Ecuador. Esta forma de fijar, de controlar precios, que es la forma en la que se fija la tasa de interés en el Ecuador, no está sirviendo ni para la banca, ¿no es cierto?, para que la banca pueda ofrecer más crédito, ni para los usuarios de la banca, ni para las Usted empresas. también entonces es partidario de liberar el andamiaje regulatorio. Tenemos que ir caminando hacia eso, Gonzalo, en el cual podamos nosotros hacer que las tasas reflejen el riesgo de otorgar ese dinero, ¿no es cierto?, a través del crédito, no por segmento, sino por cada persona, por cada individuo, por cada operación. Y en base a eso habrá tasas que puedan bajar, ¿no es cierto?, y que sean ostensiblemente más bajas de la que se recibe hoy por hoy, en aquellos segmentos y personas en las cuales, y empresas en las cuales haya menos riesgo y menos costo de prestar ese crédito, y habrá casos en los cuales personas que no tienen un buen récord crediticio o que se han atrasado en sus cuotas o lo que sea y demás, se les sigue prestando crédito y no se les elimina del sistema, no se les excluye del sistema como pasa en otros países, se les incluye, pero reconociendo que tienen un costo más alto, y ese costo más alto tiene que ser una tasa de interés más alta. ¿Qué le parece a usted de esa metodología? No se nos vaya, señor presidente de la asociación. Alfredo Vergara, ¿qué le parece esta metodología que describe el presidente de los bancos privados ecuatorianos? A ver, yo resumo, en el sentido de que en tasas de interés en ningún país, sea capitalista, postcapitalista, socialista, se deja la liberalidad. El mejor sistema para sincerar las tasas de interés es el mercado libre, es la competitividad. Es decir, lo que ya hicimos aquí en el Ecuador durante 2 años. Y lo que se ha hecho y se viene haciendo en ¿cuáles Panamá, años para que la gente recuerde? En el 2007, 2008 y también en el 2009. Lo del 2009 ya fue por efecto de evolución. Los contratos estaban hechos y fueron muriendo a lo largo del 2009. ¿Qué pasó en esos 2 años? Bajaron las tasas de interés en un 15%, en promedio, porque hablamos de segmentos, ¿no? Hoy 15% anual. ¿Son exageradamente altas, según su opinión? Hoy yo creo que son, no solo que son altas, sino también son totalmente distorsionadas. Exageradas. Sí, un microempresario que pide un crédito de... No pide. De $10,000, si es que le... No voy a trabajar para los bancos, suelen decir. Le cobran cerca, con carros y carretas, cerca de un 30% anual. Es decir, ese microempresario sencillamente se arrepiente y trata de prepagar. Eso es una gran distorsión. En corto, estoy tratando, sé que en el radio es importante los segundos. La única posibilidad, no se trata aquí de venir a filosofar, ¿no? Que el problema del crédito es debido a la desconfianza, el problema es que la gente guarda en el colchobán, etcétera, etcétera. En el rato que usted pone competitividad de mercado en el sistema financiero, automáticamente las tasas de interés se sincerizan. Los billetes salen de los colchones. El crédito se dinamiza. ¿Ya? Los depósitos comienzan con el efecto multiplicador. Es decir, todo comienza a solucionarse únicamente sincerándose y aceptar la competitividad. Que digo una cosa, algunos de los banqueros, alguna vez que yo dije, yo creo que probablemente ellos no están de acuerdo con traer a la banca externa. Y seguí tuvieron protestas, incluyendo Antonio, que no sé si esté todavía ahí. Sí, de acuerdo, aquí nos llamó. Yo dije, bueno, probablemente así sea. En realidad, yo no tengo por qué afirmar que ellos no quieren eso. Sin efecto, nunca lo han dicho. Pero hay una razón, que eso sí lo puedo afirmar. 10 años que han estado callados. Marcos López, 10 años dice que han estado en silencio. En parálisis. Y Antonio nos está escuchando. ¿Usted qué agrega adicionalmente a favor o en contra de la lectura que tiene Alfredo? A ver, mire, ya la crisis del 2009 en Estados Unidos nos mostró que la mano invisible del mercado no existe. Y contra su política y contra su religión, la FED tuvo que entrar a un salvataje bancario.
Por lo tanto, yo soy partidario de la regulación, no de la intervención. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, ¿Cuál es la diferencia? Para graficarlo de alguna manera. El regulador de voltaje dice, por aquí tiene que pasar siempre 120 voltios, ¿verdad? Y entonces el regulador, cuando se sube, lo baja, y cuando se baja, lo sube. Eso es regular. ¿No? ¿Y si se daña el regulador? No, el otro problema es la intervención. ¿Cuál es la intervención? Dice, ok, yo soy el dueño de la electricidad, a este le doy 110, a este le doy 240, a este le doy 60, a este le doy 20. Se daña el regulador. Entonces, obviamente se dañan los artefactos, porque porque todos necesitan 120 y a uno le he metido 240. O lo que es peor, la tecnología. Exacto. Ahora, mire, un tema que yo me olvidaba, importantísimo. Vamos a recibir $500 millones del Banco Mundial a 30 años plazo, con 9 años de gracia, otro crédito, al 3.97%. Repite los datos. Mire, son $500 millones, 9 años, 30 años plazo, con 9 años de gracia, al 3.97%. ¿Y sabe cuál es el destino? El destino es protección social. Es decir, el Estado está haciendo los deberes desde el punto de vista económico sin olvidar su obligación social. Estamos trayendo 500 millones para protección social. Y estos dos segmentos de crédito son el premio, que no son segmentos. A ver, son capitales importantísimos. Estos 500 millones son créditos para el Estado. 41 que ya están aquí. Y estos 500 al 9%... que son para protección social, es decir, para proyectos sociales. Estamos hablando de 1.000 millones, ¿no? Fantástico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estamos enmendando, enmendando 10 años de errores, ¿ok? Estamos enmendando esos 10 años en los que pueblo te doy el puente y alguien le dice, pero el pueblo no tiene río, entonces pueblo también te pongo el río, ¿no? Estamos enmendando esos 10 años en los que se hizo una refinería que no funciona, en los que se hicieron 2 aeropuertos donde no aterriza nadie, es decir, donde no hubo absolutamente planificación desde el punto de la inversión, todavía. Y están allí botados miles de millones de dólares, botados inservibles, sin ningún retorno, en lugar de haber hecho una carretera Guayaquil-Machala, una autopista Guayaquil-Quito, una autopista Manabí, o sea, a buenos precios. A precios reales. Eso no se hizo. Entonces, toda esa farra que se armó y que todo eso generó liquidez. El presidente se ufanaba que el 12% del PIB era gasto de inversión. Los chilenos solamente hacían 3%. Pero los chilenos tenían $6.000 de inversión extranjera por cada chileno, mientras los ecuatorianos no llegábamos a $300 por ecuatoriano. Esa era la diferencia. Acá se quiere equiparar a Panamá. Dice, ¿por qué se preocupan tanto de las importaciones? En realidad leía una reconocida columnista. ¿Por qué se preocupan tanto de las importaciones, de la balanza comercial? Sí. Miren Panamá, ellos no se preocupan. Sí, pero ojo, hay que preocuparse de la balanza de pagos. Y la balanza de pagos es balanza comercial, balanza de servicios y balanza de capitales. A Panamá no le importa la balanza comercial. ¿Por qué? Porque tiene una balanza de capitales superavitaria. Panamá tiene 125% los depósitos frente al PIB, 125%. Mira, nosotros tenemos 30%. Entonces, claro, cuando yo tengo 125% de depósitos frente al PIB, las tasas de interés caen, ¿verdad? Caen absolutamente. Ahora, ojo, yo no soy partidario de la desregulación absoluta del sistema financiero. ¿Por qué? Porque siempre hay diferencias de poder, lo que los economistas llaman asimetrías, ¿no? El banquero está mucho más informado. ¿Quién tiene más poder? Obviamente en la negociación. En ese clima, ¿quién tiene más poder? Depende de la negociación y depende del cliente. Si usted coge una gran corporación y va a pedir un crédito, los poderes son iguales. ¿Por qué? Porque por ese cliente se pelea todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuidamos a las grandes corporaciones, por ejemplo? Si ahí se pelean entre ellos.
Porque le dice, no me vas a dar el crédito, entonces me llevo las cuentas corrientes, pues me llevo todos los depósitos que te hago. No, sí, te voy a dar el crédito, hermano. ¿Y a qué tasa? A tal tasa. No, a esa tasa no. O sea, ¿en cuánto quieres poder, que te deje? Exacto, hay poder, ¿verdad? En el microcrédito, hablamos de la tasa de interés, 30%. ¿Cuánto le cobra diario el chulquero a esta persona, a la persona de la microfinanza, a la persona que está en el puesto en el mercado, en la tienda de la esquina? ¿Cuánto le cobra diario? $5 por cada $100 que le presta. Eso es lo que le cobra diario, ¿verdad? El chulquero. El chulquero. Y está feliz. Esta persona está feliz. ¿Por qué? Porque él lo que sabe es vender, pero no tiene plata. Viene el chulquero y le da sus $100 y regresa de tarde por los 105. Pero encarece el producto. Pero para el señor, sacar el 5. pero el señor se fue feliz. ¿Por qué? Porque sacó $115 de la venta y se llevó $10 a su casa, pero que no lo pudo haber llevado. Pero el consumidor. Exacto. 30% de tasa, que decía Alfredo, representa, y escúcheme bien que no me estoy equivocando, 8 centavos. 8 centavos diarios por cada $100 que yo le preste. O sea, $4.92 menos de lo que le presta el chulquero. Si yo a las personas le digo, mire, yo le voy a cobrar 16 centavos diarios, con lo cual estaría duplicando la tasa, el señor no me va a protestar, me va a agradecer que en vez de que alguien me cobre $5, me cobre 16 centavos. ¿Cuál es el problema? Acceso y oportunidad. ¿Por qué el chulquero da crédito? Porque ese señor a las 4 de la mañana está en el mercado mayorista con el rollo de billetes prestándole a las personas que luego van a los mercados minoristas a vender sus productos. Eso se llama oportunidad y acceso rápido. ¿Y ¿no? la banca convencional? En la banca convencional, cuando existe una sobreregulación en las cosas, se limita el acceso y cuando existe unos topes de tasas que no alcanzan a cubrir los costos operativos de dar los créditos, que es lo que hace la banca, inmediatamente se traslada a sectores menos costosos y menos riesgosos. Antonio Acosta Espinosa. Gonzalo, yo considero que lo que ha dicho Marco, por supuesto, se enmarca dentro de una realidad y dentro de un pragmatismo que es evidente. Permítame hacer un comentario hacia lo que mencionó Alfredo Vergara. Todos estamos de acuerdo, y vuelvo a decirlo una vez más, en la necesidad de que venga la competencia externa, también para el sistema financiero. La pregunta es ¿por qué no vienen? Y no vienen porque existe una legislación que se implantó durante el gobierno anterior que les impide venir, cuando, como por ejemplo se dice que un banco ecuatoriano tiene que pagar el 3% de impuestos sobre los activos que tiene en el exterior. Esa sola declaración ya genera urticaria en cualquier inversionista financiero que quiere venir a comprar o a instalar un banco. Luego se dice que los bancos, en los bancos, los administradores, los accionistas y todos los directores no pueden tener ningún otro tipo de actividad. Entonces, eso se aplica para los ecuatorianos, pero no se aplica para los extranjeros que pudieran venir al Ecuador, generando una enorme distorsión también por ese lado. Y una serie de normas jurídicas que están puestas en contra del sistema bancario, que lo que hacen es ahuyentar la inversión extranjera. Si queremos que haya más plata en la economía, si queremos que haya más inversión extranjera, que vengan más recursos, permitamos que la banca extranjera ingrese. ¿Y cómo hacemos? Estableciendo una legislación que sea atractiva, que sea igualitaria, que sea racional, para que aquellos grandes... Pero esa realidad no ocurre en Panamá, por ejemplo, según la descripción que hace Marcos López. La legislación permite perfectamente que todo tipo de entidades puedan ubicarse allá. De hecho, hubo varias entidades ecuatorianas que también se instalaron allá. ¿Los bancos ecuatorianos no se enseñarían en Panamá? ¿Perdón? Los bancos ecuatorianos, ¿cómo que no se enseñarían allá en Panamá?
Pero si han habido varios bancos ecuatorianos registrados en Panamá y todavía están, pero ya no en propiedad de la banca privada ecuatoriana, porque es una barbaridad, pero sí en propiedad de los accionistas bancarios privados ecuatorianos. Se le prohibió a la banca ecuatoriana que sea dueña de esas operaciones en lo que se llamaba paraísos fiscales y entre esos Panamá. Pero sí le permiten a las personas naturales ecuatorianas tener ese tipo de inversiones. Entonces, de hecho, los bancos ecuatorianos vendieron sus operaciones, sus filiales en Panamá a los accionistas ecuatorianos de esos mismos bancos. Yo no sé cuánto se ganó de beneficio con esa medida, pero en fin. Entre primos no hay problema. En lo de fondo, Gonzalo, hagamos una regulación que sea atractiva para que venga la inversión extranjera, incluyendo en el sistema financiero. Que vengan los grandes conglomerados internacionales, bienvenidos sean. Yo creo que esa es una realidad a la cual no hay cómo ni siquiera oponerse. Es al contrario, creo que lo mejor que le puede ocurrir al país es que vengan esos grandes conglomerados, pero para ello se requiere una legislación que sea racional, que sea atractiva, que proteja las inversiones y que no esté acosando a los inversionistas en el sistema financiero como que fuesen delincuentes. Entonces, así no vamos a conseguir este tipo de inversiones y consecuentemente siempre vamos a estar girando sobre el mismo eje, peleando sobre los mismos temas y no consiguiendo un sistema de tasas de interés mucho más racionales y un sistema de actividad productiva mucho más efectiva. Dígnese opinar, Julio José Prado. Sí, Gonzalo. Hace muy pocos años, ¿no? Hace escasos 2 años y demás, este tipo de conversación que estamos teniendo, ¿no es cierto?, en el cual le tiene usted al delegado del presidente ante la Junta, o con el ministro de Finanzas, o con la Superintendencia de Bancos, hubiese sido imposible, ¿ya? No es que no lo hemos dicho, hemos estado constantemente desde los bancos, desde la Asociación de Bancos, diciendo que estas legislaciones, estas normativas, no permiten al sistema financiero ser competitivo, desarrollarse, crecer y demás. Mientras que en el Ecuador en los últimos 15 años hemos tenido esta constricción constante, esta reducción del sistema financiero, este ataque porque los bancos generan $1 más de utilidad o que ganan un poco más o un poco menos, ¿no? En Perú y en Colombia, Gonzalo, un solo banco peruano y un solo banco colombiano son más grandes que todo el sistema bancario ecuatoriano. Así eso tenemos que llegar. Ya, pero si liberamos el andamiaje regulatorio heredado de un pasado que no es tan halagüeño que digamos, ¿qué estaría ocurriendo en las actuales circunstancias? Le preguntamos, Julio José. A ver, lo que pasaría es que justamente podemos tener, en base a que tenemos bancos fuertes, sólidos, y que tenemos una moneda sólida, como el dólar, y un proceso económico de transformación hacia una economía que dependa más de lo privado, podemos comenzar a aprovechar la dolarización y el sistema financiero sólido que tenemos para comenzar a hacer que vengan bancos extranjeros, si es que tienen que venir, pero sobre todo yo pondría un punto sobre algo que no hemos conversado suficientemente fuerte en el Ecuador, que es atraer capitales internacionales hacia la banca. No solamente que venga un banco, sino que, fíjense, tenemos una moneda fuerte y bancos sólidos, y al Ecuador no vienen capitales del extranjero. Y si uno se va a Colombia y a Perú, solamente en esos 2 países, las empresas y los empresarios de esos países están perdiendo plata porque sus monedas están devaluadas. Yo creía que ustedes, los bancos ecuatorianos, eran los egoístas y que por eso no venían los capitales extranjeros. De ninguna forma, Gonzalo, más bien lo que nosotros estamos propendiendo es a que haya esta apertura. Los capitales a los bancos, digo, los capitales a los intermediarios, claro. No, lo que queremos es, mire, ¿a quién le convendría que vengan más capitales? A todos. Al sistema financiero, obviamente, porque eso significaría que tenemos más inversiones de más largo plazo que no van a estar fluyendo constantemente y disminuyéndose, y nos permite entregar más crédito a más largo plazo y posiblemente también a mejores tasas. Pero claro, Gonzalo, en este entorno, como lo ha dicho Marcos López y como lo ha dicho Antonio Acosta, un banco extranjero primero ve
viene, revisa las condiciones actuales económicas y sobre todo normativas y se regresa a su país y no viene a invertir. Pero queremos que eso suceda. Gonzalo, último tema porque yo también tengo que cerrar, estoy atrasado por una entrevista, pero mire usted, el tema en el cual tenemos que ir trabajando en el Ecuador, y ese tiene que ser la ambición de todos, el objetivo de todos, es la inclusión financiera. Es ahí donde tenemos que ir trabajando. Y cuando hablo de inclusión financiera, no hablo solamente de más bancarización, más cuentas abiertas, sino hablo de que las cuentas que ya existen y los usuarios que ya tenemos hoy por hoy en la banca accedan a más y mejores servicios, accedan a más y mejor crédito. Eso es lo que tenemos que ir buscando. Para lograr eso, hay un rol de la banca de ofrecer más y mejores productos más innovadores, y eso está sucediendo, esa transformación se está dando delante de nuestros ojos, y por el otro lado, necesitamos ir acelerando un proceso realmente mucho más rápido de reformas integrales a todo lo que tenga que ver con tema de normativa financiera. Hemos hecho muy poco en este tema, y tenemos que avanzar realmente rápido en los próximos semanas, meses y años para permitir que tengamos realmente un sistema y que no tengamos ninguna excusa para que el sistema financiero y bancario pueda comenzar a crecer. Eso es lo que nosotros queremos. ¿Cómo mejoramos la carta o el menú de los capitales foráneos que vengan al país? ¿A qué destinos concretos, le pregunto a usted? Tenga la gentileza. Voy a contestar la inteligente pregunta que acaba de hacer usted, Gonzalín. Pero antes yo quisiera aclarar una cosa. Cuando se habla de competitividad de mercado y mercado libre, no se está poniendo situaciones extremas. Obviamente, tiene que ser regulado. Tal vez con una regulación mucho más efectiva que la actual. Esto estoy diciendo, en referencia a lo que Marcos dijo, que no hay cómo dejar totalmente suelto al mercado. Nadie en sus propios cabales pudiera decir eso. Eso, primera aclaración. Segunda aclaración, la pregunta usted que eventualmente también la hizo Antonio Acosta y José Prado lo acaba de reafirmar. Mire, en el momento, la respuesta es muy sencilla. En el momento en que usted pone la misma legislación interna para la banca interna, una legislación ya pensada, esa misma legislación para la banca externa, van a venir bancos e inversión. Es decir, las dos cosas que acabamos de escuchar en los dos proponentes por teléfono, que dicen, en ese momento en que se pone la misma regulación, obviamente, por ejemplo, en el momento en que se mantiene el 5% a la salida de capitales, ningún banco va a venir. Porque un banco que pone una sucursal acá y que necesita una movilidad que va mucho más allá de 3, 4, 5 veces al año, si tiene que pagar 5% por cada traspaso de su dinero por las fronteras, es un absurdo. ¿Por qué se retiraron los bancos en el 2008, 2009 y 2010? Que se retiraron los 4 bancos que tenían una participación muy activa acá. Y comenzando el retiro con el Citibank y terminando con ese mismo. Pero en el interín, los otros 3 bancos también se fueron. ¿Por qué? Por el impuesto a la salida de capitales. Ese fue el principal motivo. Además de los insultos, de las sabatinas, etcétera, etcétera. Pero ese fue el principal motivo. En el momento en que se quitan todas esas cuestiones, la banca va a estar nuevamente, una vez que adquieran confianza. Obviamente la cuestión no necesitamos un gran número de intermediarios, sino de gente que venga con plata a depositar y creer en el país y sus necesitamos proyectos. Capital, no únicamente préstamos externos, sino capital, ya sea que venga a través de una agencia bancaria o de un préstamo. Capitales a quedarse. Capitales a quedarse. Una agencia bancaria viene a quedarse. Correcto. O a través de préstamos son los que hemos estado comentando. Si viene una agencia bancaria, ¿no viene con capitales o sí? Claro. Marcos López. Bueno, cuando viene una sucursal de un banco extranjero al Ecuador, tiene que venir con su capital propio. Claro. ¿No? Porque es en base del capital que yo puedo otorgar créditos, porque hay un cálculo de requerimiento de capital para poder dar crédito. Yo solo quería hacer 2 puntualizaciones. Cuando hablamos del sistema financiero, hablamos siempre de la banca y solamente hablamos de la banca. Ojo, el sistema financiero es la banca, ¿no? Es la banca pública, la banca privada, la banca pública, la economía popular y solidaria,
que tiene ya el tamaño de 1/3 de la banca pública. Yeah. Tenemos el mercado de capitales y tenemos seguros. En todo ese mapa, bien decía Julio José, tenemos que trabajar en la inclusión financiera, que va mucho más allá de esta billetera móvil que estamos hablando. Y esa inclusión financiera está demostrado a nivel internacional. El único país donde ha funcionado brillantemente el tema de la inclusión financiera es China. Pero el corazón de eso fue un ecosistema de pagos. Un ecosistema de pagos. ¿A qué llaman de esa manera? El ecosistema de pagos, para graficarlo rápidamente, es prácticamente la desaparición del billete como tal, ¿no? Yeah. Usted va a donde, en la heladería de la esquina, o el señor heladero que usted le compra un cono de helado, no le va a dar la tarjeta. Y no le da, no, lo que hace es el señor tiene una hojita con el código, no un código de barra, sino ahora el que se llama código QR, ¿verdad? Y el chico que va a comprar el helado le acerca el celular, le dice que le pagó 20 yuanes y le muestra, y le dice pagado. Él me entregó el helado y yo le pasé de mi cuenta a la cuenta de él. ¿Y qué hace el heladero para reclamar el efectivo? El heladero, ¿qué es lo que hace? Va y compra el surtido de helados para el siguiente día. Con la misma tarjeta. Con la misma le dice a la fábrica de helados, ¿cuánto te tengo que pagar? 2.000 yuanes. 2.000 yuanes, le copia a sí mismo el código, 2.000 yuanes y paga. Cuando uno anda con efectivo, lo ven raro ya, ¿no? Y los billetes en China todos son nuevecitos. Casi ridículo. Imagínese usted 1.600 millones de chinos manejando billetes, lo que costaría tener billetes en China. Entonces, ese es un ecosistema de pagos, en donde el taxista a usted le paga todas las carreras, le pagan al señor con el ecosistema de pagos. El señor llega a la gasolinera a llenar el tanque y paga la gasolinera con su celular. Va y hace las compras en el supermercado. Y el tráfico fluiría mejor, porque hasta que dé el vuelto detienen al tráfico. Ojo que nuestra moneda, como nosotros no la emitimos, que los chinos sí emiten su moneda, nosotros no la emitimos, nosotros tenemos que traerla. Ya. Y eso nos cuesta. Entonces yo creo que el señor presidente de la República, uno de los mensajes claros y fuertes que hemos recibido es, mira, tenemos que llegar a través de la inclusión financiera. Para llegar a la inclusión financiera, tenemos que tener un ecosistema de pagos bien construido. Ese es el mensaje del señor presidente de la República. Y ese mensaje, obviamente, yo se lo he trasladado a la banca, se lo he trasladado a las empresas telefónicas, porque es la unión de estas dos grandes fuerzas la que hace que funcione esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner un banco en un lugar muy alejado del país, porque me cuesta mucha plata. Claro. Pero allá hay un cyber, allá hay una señal de celular. Y si yo tengo un celular, tengo el sistema financiero... Pero no trae desocupación en la intermediación, en el ejercicio administrativo de intermediación. No, porque estoy llegando donde no hay. O sea, estoy en un cantón remoto en donde no hay un banco, no hay una cooperativa, no hay una mutualista, no hay nada, ¿verdad? Pero sí hay señal de celular. Con un ecosistema de pagos, yo tengo el sistema financiero en mi celular. Entonces, entro al celular y digo, quiero abrir una cuenta en el banco que a mí se me ocurra, en la cooperativa que a mí se me ocurra, en la mutualista que a mí se me ocurra, y abro ahí. Se nos terminó el tiempo. Marcos, muchas gracias. Antonito, ¿alguna cosa que quiera usted agregar? Creo que ya se nos fue. Muchas gracias, Antonio Acosta Espinosa. Muchísimas gracias a Marcos López, a Julio José Prado y a ustedes, señor doctor Alfredo Vergara. Hasta gracias. Siempre, ¿ah? Gracias. Las mejores voces de la verdad. No podemos renunciar a la política expansiva voces de la verdad. En caso a la seguridad. Eso dijo. Formar a la clase política. En Exa FM y Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para